Muy buenos días a todos y a todas. Una alegría nuevamente estar junto a ustedes en este domingo 10 de julio, 15º domingo durante el año. Por eso vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y ante Dios y ante la Virgen vamos a pedir perdón y vamos a decirlo. Porque a veces no te reconocemos en los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces nos gana el egoísmo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas al amor a los demás, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a cuantos se confesan como cristianos rechazar lo que sea contrario a ese nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa en el camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La lectura que vamos a escuchar nos invita a tener atención a la voz del Señor y a cumplir sus mandamientos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos lo traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que no los traiga? Los escuchamos y podemos cumplirlos. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel es el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido, y defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al poder, ni olvida al que se encuentra
encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá, la heredará los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. San Pablo nos presenta un profundo retrato de Cristo Jesús, imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen sus consistencias en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con la parábola del buen samaritano, Jesús ilustra de qué manera se pone en práctica la palabra de Dios. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con Y tu con su espíritu. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por aquel mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Y tenemos aquí entonces dos temas, yo diría, principales. Uno es el de los mandamientos. ¿Y por qué dos temas? Porque el de los mandamientos que enfatiza el libro del Deuteronomio, Moisés, y el Evangelio, que aunque también pregunta de los mandamientos, pero en realidad tiene esta parábola que es una de las parábolas más conocidas, la de el buen samaritano. ¿Y por qué? Porque el Evangelio no solo encara lo del tema de los mandamientos, sino el tema del prójimo. Claro, ¿por qué? Porque los mandamientos lo dicen. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Como que la ley básica, ¿no? Y justamente el libro del Deuteronomio dice, esta ley de Dios, que son los mandamientos, no están lejos, no están del otro lado del mar, ni están en lo alto del cielo para que diga, no lo puedo cumplir, no está cerca mío, no lo puedo hacer. Un poco explicita Moisés que eso está al alcance de todos. O sea, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, está al alcance de cualquiera. No está lejano, no es imposible vivirlo. Y uno dice, pero puede haber momentos y situaciones muy duras y difíciles. Sí, es cierto. Pero los mandamientos, comúnmente Moisés se refiere al decálogo, porque acuérdense que después el libro del Deuteronomio plantea muchos más mandamientos. Más precisamente, 613 mandamientos tenían los judíos. Pero Moisés se refiere al decálogo, al que estudiamos nosotros comúnmente en catequesis. O sea, no matar, no robar, honrar al padre y a la madre. Bueno, los 10 mandamientos que, como les digo, como Moisés lo dijo y muy bien, siempre están al alcance de la persona. Y uno dice, pero hay momentos difíciles, como el no matar en una guerra, por ejemplo. Sin embargo, en la opción, aún en una guerra, está la opción de no matar. O sea, yo asumo o no asumo el no matar, el no robar, el no... Y no, pero no, se puede hacer. Digo porque el testimonio de muchos mártires que conocí, inclusive en el testimonio de quienes sobrevivieron a las masacres en Quiché, donde yo fui sacerdote, me lo contaban muy directamente, que muchos de los mártires dijeron claramente, nosotros no queremos ir ni del lado de la guerrilla, ni del lado del ejército, porque no queremos matar a nadie, queremos entregar nuestra vida por amor, como lo había hecho el padre José María Gran, que lo había matado en el camino el ejército de Guatemala. Sin embargo, cuando ya venía el ejército a atacar la comunidad, en este caso de Chel, me acuerdo porque uno de los que huyeron le dijo, su tío y sus parientes, nosotros asumimos la muerte, pero no vamos a agarrar las armas. Por supuesto que los mataron. Y el que sobrevivió me lo contó. O sea, ellos eligieron frente a agarrar las armas de un lado o del otro, ellos dijeron, no, de ningún lado. Nosotros somos como Jesús, y si nos quieren venir a matar porque no vamos a agarrar las armas, aquí estamos. Y así es cierto. Sucedió la masacre de Chel Chajul, que puede investigar y averiguar en los libros, ¿no? Sobre todo de la guerra aquí en Guatemala. Pero digo, miles de mártires así, que entregaron su vida por amor. Hoy, domingo 10 de julio, me toca muy en el corazón porque mañana, 11 de julio, es también el martirio de mi obispo, Carlos Horacio Ponce de León, en Argentina. ¿Por qué? Porque él también entregó la vida así. Los amenazaron, le pidieron que huyera, porque defendía
a los inocentes, a los que la represión mataba y asesinaba. Y al ser él defensor de los pobres y de los que sufrían, por supuesto que después lo terminaron asesinando a él. Pero entonces digo, hay mucho testimonio de que inclusive evangelios, mandamientos como este, que pueden determinar mi vida o no, se pueden vivir hasta la muerte. Y miles de mártires lo atestiguan. Entonces no está lejos, está a nuestro alcance poder hacer eso, entregar hasta la vida por amor para cumplir los mandamientos, por la justicia, por la verdad. Aunque muchos no lo vivan, no lo quieran vivir, o en este mundo de corrupción muchos caigan en la fragilidad de decir, bueno, no, todo el mundo hace esto, yo lo hago, total, uno más. No. Está al alcance nuestro el decir no al quebrantar el mandamiento de Jesús. Y por eso, esto del libro del Deuteronomio, que en el fondo, ustedes saben, el maestro de la ley le pregunta a Jesús. ¿Por qué le pregunta a Jesús? Hay muchos determinantes. Porque además él sabe que Jesús nunca estudió en, por ejemplo, una escuela de teología. No era maestro de la ley, no era escriba, ni era fariseo. O sea, ¿cómo sabía eso? Y uno dice por catequesis, por lo que le transmitió San José, pero más que nada porque tenía ese discernimiento de decir, realmente el mandamiento más importante es amar a Dios y al prójimo. Todo lo demás. Entonces él lo quiso poner como en encrucijada. Y claro, Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Y qué dice la ley? Vos que sos maestro de la ley, vos tenés que saber cuál es el mandamiento más importante. Si sos un maestro de la ley, ¿por qué me lo preguntás a mí? ¿Qué dice la ley? Y que amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Y entonces hacelo. Entonces, ¿para qué me preguntás? Claro, en ese sentido el maestro de la ley quedaba expuesto, porque ¿para qué le estaba haciendo esa pregunta? Por eso le dice una pregunta más compleja. ¿Y quién es mi prójimo? Y uno dice, ¿cómo más compleja? Mi prójimo es el que está cerca, el que está al lado. No. Es cierto que es más compleja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los judíos, próximo, el que está cerca, eran los otros judíos. No eran los paganos. No eran los otros pueblos. El pueblo judío se cubría a sí mismo. Y yo digo porque muchas veces hacemos. ¿Quién es mi prójimo? Los que somos católicos, por ejemplo. ¿Y los que no son católicos? ¿Y los que no son creyentes? ¿O los que son evangélicos? No son mi prójimo. O los que no son nada. No son mi prójimo. Ven como el cuestionamiento que le presenta. Es cierto que es más complejo. Insisto, los judíos tenían como prójimo a otros judíos. Sin embargo, Jesús rompe con eso. Que también podría decirle, ¿y qué dicen? ¿Quién es el prójimo? Los judíos, los otros judíos. No. Jesús rompe con eso y propone una parábola que también rompe con, se podría decir, la especulación judía de que son prójimos los que son religiosos o los que están cerca nuestro. ¿Por qué lo rompe? Porque el ejemplo dice, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. ¿Qué quiere decir? Que ya se había ido de Jerusalén, pero no dice si era judío, no dice si era blanco, si era negro, no importa. No dice quién era. Un hombre. Y lo agarran los asaltantes, que en aquella época era muy común. Lo agarran los asaltantes, le roban, lo apalean y lo dejan medio muerto. Pero después, ¿qué pasa? Pasa un sacerdote judío, eso sí, y lo mira, lo ve y sigue de largo. ¿Por qué?
porque también había muchas leyes que si tocabas a alguien con sangre quedabas impuro y entonces no podías predicar. El otro se hace el sol, se sigue. Y pasa un maestro de la ley como él, un levita, que también pasa de largo. O sea, ninguno de los dos religiosos, es una autocrítica muy fuerte, ninguno de los dos religiosos le importó la persona. En cambio, un samaritano, o sea, un enemigo de los judíos. A ver, el samaritano era enemigo de los judíos. Ustedes saben, el conflicto que había entre judíos y samaritanos. Entonces Jesús lo pone un enemigo de los judíos, samaritano, sí se compadece, sí vive la ley, sí vive los mandamientos, y es un enemigo. A ver. Sin embargo, sí vive los mandamientos. Y entonces le pregunta, a ver, lo cura, lo cuida, lo lleva hasta una hospedería, paga, si gastas más, yo te lo pago al volver. ¿Quién fue prójimo? Y el que se compadeció. Quiere decir que ni el sacerdote religioso, ni el levita que sabía de la ley de Moisés, o sea, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, ninguno cumplió con el prójimo. En cambio, este extranjero, enemigo, sí cumplió. Entonces, lo que pasa es que esta pregunta compleja nos cuestiona a nosotros. ¿Quién es mi prójimo? Nos preguntaría, ¿no es cierto, el levita? ¿Y quién es tu prójimo? ¿El que está al lado tuyo, el que está cerca, el que es tu amigo, el que es de tu religión, el que es como vos, el que es de tu cultura? Y entonces, ¿qué le diría Jesús? Tu prójimo es el que sufre. Porque no importa quién sea uno o quién sea el otro. Porque era un samaritano enemigo, pero ese sí cumplió los mandamientos. ¿Por qué? Porque se compadeció del que sufría. Entonces, ¿quién es prójimo? ¿El que está cerca, el que está lejos, el que es de mi pueblo, el que es de mi cultura? No, el que sufre es mi prójimo. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Al prójimo qué quiere decir? Al que sufre. Fíjense cómo esto va en coherencia con lo que dice después en el juicio final en que seremos juzgados. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque estaba solo en la cárcel, o sufría, o enfermo, y me viniste a ver. O sea, el que sufre es Jesús para mí. El que sufre es Cristo para mí. El que sufre es mi prójimo. A ver, digo por si no queda claro. No es solo mi prójimo el que está cerca, el que está al lado, no, el que sufre. Por eso, miren, en un momento como el de hoy, en este cambio epocal, estamos todos pagando una guerra que los codiciosos del mundo y poderosos meten miles de millones de dólares para que se sigan matando, porque no quieren la paz, quieren que se mueran. Y esa guerra nos la hacen pagar a todos, porque todo el mundo está aumentando la gasolina, va a aumentar los alimentos, ¿qué quiere decir? Que en este cambio epocal los poderosos juegan con la vida de los hombres y nos pega a todos las necesidades, el hambre, en todas nuestras comunidades. ¿Cuántos y cuántos miles hoy están emigrando de aquí de Guatemala porque no tienen cómo vivir? Y que pueden hasta morir en el camino. ¿Quién es mi prójimo? Los que sufren son tu prójimo. Entonces, al lado mío, yo tengo que ver quién está sufriendo. No es solo el que me viene a pedir, no, Señor, porque tuve hambre y me diste de comer. Yo veo al que tiene hambre, veo al que necesita, busco, o paso de largo, o miro para adelante, o no lo ayudo, o me hago el sonso, o rezo a Dios por ello. No es así. Mi prójimo que sufre en estos momentos y que tal vez van a seguir sufriendo,
Ese es Jesús, ese es mi prójimo, al que yo tengo que ayudar, al que todos tenemos que ayudar. Entonces sí, aunque hagan guerra y gasten miles de millones, pero si hay un pueblo, si hay un puñado de sal que cambia el sabor de la vida, vamos a ser solidarios con los que estén sufriendo en nuestros pueblos. Vamos a pedirle a Jesús y a la Virgen ese espíritu de que nos dio el ejemplo del buen samaritano, ese prójimo real que es nuestros pueblos que sufren. Pedimos entonces a Jesús y a la Virgen. Hermanos, a cada petición respondemos: por tu bondad, Señor, escúchanos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y por todo el pueblo santo de Dios, para que no desoigan el mensaje del Evangelio y lo pongan en práctica cuando las heridas y cuidando a su prójimo, siguiendo el ejemplo del buen samaritano, oremos al Señor. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por quienes dirigen el curso de los pueblos, para que aparten de su corazón el egoísmo y se preocupen por mantener en su corazón el amor a Dios y al prójimo, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por quienes ejercen cargos en el campo de la salud, para que, al ejemplo del buen samaritano, ejerzan su vocación diligentemente y con caridad, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por los que no encuentran trabajo, para que, depositando su fe en Dios providente, logren conseguir un empleo digno y estable, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por nosotros, para que no dejemos de escuchar la palabra de Dios y cumplamos el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Y vamos a pedir también por todos los emigrantes del mundo, porque en realidad en todo el mundo hay gente que está buscando una verdadera vida y una dignidad. Vamos a rezar por ellos. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por todos los pueblos que están en guerra, que sufren ese dolor y esa muerte, para que puedan encontrar los caminos de la paz. Oremos al Señor. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por tu bondad, Señor, escúchanos para que seamos fieles a tu llamado de amar al prójimo, al que sufre, al que está solo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer los dones de pan y de vino. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia, que suplicante concede que al recibirlos sirvan para tus fieles, para crecer en el amor al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso
con los pequeños y los pobres, los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo, sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y con todos su ustedes. espíritu. Y con tu espíritu. Que tengan la paz. Paz, la paz. Este es Jesús, el Hijo de María que quitó el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados con los dones que te hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente en este sacramento, crezcan los efectos de este amor a nuestro prójimo, a quienes sufren. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias gracias al al Señor. Señor.